El 23 de noviembre de 1954, el cartero Miguel Herrera llegó a San Isidro de las Nubes como cada martes desde hacía 8 años. Llevaba consigo 3 cartas, un paquete de medicinas para la señora Contreras y las noticias que siempre intercambiaba con don Aurelio en la cantina del pueblo. Pero cuando su burro se detuvo frente a la primera casa, Miguel supo que algo había cambiado para siempre. Las puertas estaban abiertas, todas, como bocas mudas esperando palabras que nunca llegarían. No había voces de niños corriendo entre las casas de adobe. No había humo saliendo de las chimeneas. No había perros ladrando su llegada. El silencio pesaba como una losa sobre las 47 almas que habitaban este pequeño poblado perdido en la Sierra Madre Oriental, a 2.800 metros de altura, donde las nubes se enredaban entre los picos como fantasmas blancos. Miguel bajó lentamente de su burro. Sus botas resonaron contra las piedras del único camino que atravesaba San Isidro, un eco que parecía multiplicarse entre las montañas, como si el pueblo entero fuera ahora una caja vacía. Caminó hacia la casa de don Aurelio, donde siempre comenzaba su recorrido. La puerta de madera tallada, que el viejo carpintero había hecho con sus propias manos 30 años atrás, se balanceaba suavemente con la brisa de la montaña. «Don Aurelio», gritó Miguel, pero su voz se perdió entre las paredes de adobe como agua entre arena. Entró a la cantina. Las mesas estaban puestas como si alguien fuera a llegar en cualquier momento. 3 vasos con pulque a medio terminar descansaban sobre la barra de madera oscura. Había cartas de baraja dispersas sobre una mesa, como si los jugadores hubieran salido apenas un momento antes, pero el pulque tenía una película extraña en la superficie y las cartas estaban húmedas por el rocío que había entrado por la ventana abierta. Miguel tocó uno de los vasos. Estaba frío, muy frío. En la casa de los Morales encontró la mesa del desayuno servida para 5 personas. Los frijoles se habían secado en los platos de barro, el café estaba helado en las tazas de peltre, pan duro esperaba bocas que no volverían a masticar. Pero lo que más perturbó a Miguel fue el detalle que lo siguió durante años en sus pesadillas. Había 6 platos servidos, no 5. 6 platos para una familia de 5 personas. El 6.º plato tenía comida intacta, como si hubiera estado esperando a alguien que nunca existió. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? Miguel recorrió casa por casa durante 3 horas. En cada una encontró las mismas señales desconcertantes, vidas interrumpidas en mitad de un gesto cotidiano. La señora Contreras había dejado su tejido a medio terminar, con la aguja atravesada en una lana azul cielo que parecía vibrar con vida propia. En la escuela, la maestra Esperanza había escrito en el pizarrón una frase que Miguel nunca pudo olvidar. Hoy vamos a aprender sobre los lugares donde el tiempo se detiene. La tiza aún estaba en su mano cuando Miguel encontró su escritorio vacío. No había cuerpos, no había signos de lucha, no había sangre ni objetos rotos, solo la evidencia fantasmal de vidas que se habían desvanecido como humo en el aire enrarecido de la montaña. Pero había algo más, algo que Miguel tardaría días en procesar completamente. En cada casa, sin excepción, había un espejo cubierto con tela negra, como si todos hubieran sabido que algo terrible estaba por suceder, como si hubieran preparado sus casas para un duelo que aún no había terminado. Miguel corrió hacia la iglesia, sus pulmones luchando contra el aire delgado de la altura. La pequeña capilla de San Isidro Labrador, construida en 1892, se alzaba al final del pueblo como un centinela de piedra. Las puertas del templo estaban cerradas, pero no con llave. Miguel las empujó y el crujido de las bisagras de hierro resonó como un gemido entre las montañas. 47 velas estaban encendidas frente al altar. 47 velas que ardían con llamas perfectas, sin que el viento las moviera, sin que la cera goteara. Cada vela representaba a cada habitante del pueblo. Miguel las contó 3 veces, con las manos temblorosas y el corazón martillando contra sus costillas. 47 exactas, ni una más, ni una menos. Sobre el altar había un libro de oraciones abierto en una página que Miguel no reconoció. Las palabras estaban escritas en un español antiguo, pero pudo leer: para aquellos que caminan entre los mundos, que su paso sea liviano y su regreso seguro. Debajo del libro encontró una fotografía que lo dejó sin aliento. Era una imagen del pueblo tomada desde las montañas,
pero mostraba a San Isidro poblado por figuras borrosas, como si las personas hubieran estado moviéndose cuando se disparó la cámara. Miguel reconoció algunos rostros entre las sombras, don Aurelio saludando desde su cantina, los niños Morales jugando frente a su casa, la señora Contreras colgando ropa en el patio. Pero en el cielo de la fotografía, justo sobre el pueblo, había una mancha circular oscura que parecía absorber la luz, y dentro de esa mancha, Miguel pudo distinguir siluetas humanas ascendiendo, como si fueran llevadas hacia arriba por una fuerza invisible. La fotografía no tenía fecha, pero el papel era reciente, muy reciente. Miguel salió corriendo de la iglesia y no paró hasta llegar al pueblo más cercano, a 4 horas de camino montaña abajo. Cuando finalmente llegó a Santa Rosa del Peñón, balbuceando palabras sobre pueblos vacíos y velas encendidas, nadie le creyó al principio. Pero la insistencia en su voz y el terror genuino en sus ojos convenció al cabo de la policía rural, Esteban Ruiz, de que algo extraordinario había sucedido en las montañas. Al día siguiente, una expedición de 6 hombres subió hacia San Isidro de las Nubes. Llevaban rifles, cuerdas, medicinas y provisiones para 3 días. Pero cuando llegaron al lugar donde debería estar el pueblo, encontraron algo que desafiaría toda explicación lógica durante las siguientes décadas. El pueblo seguía ahí. Las casas de adobe permanecían intactas. Los caminos de piedra serpenteaban entre las construcciones como siempre lo habían hecho. Pero ahora había algo diferente, algo que hizo que los 6 hombres se miraran entre sí con una mezcla de confusión y terror primitivo. Las casas proyectaban sombras, pero no había sol. El cielo estaba cubierto por nubes espesas y grises, pero cada edificio, cada árbol, cada piedra del camino creaba sombras nítidas y alargadas, como si una luz invisible iluminara el pueblo desde arriba. Las sombras apuntaban todas hacia el mismo lugar, la iglesia de San Isidro Labrador. Esteban Ruiz, veterano de la Revolución y hombre que había visto morir a sus compañeros en las trincheras más sangrientas de México, sintió por primera vez en 30 años que el miedo le atravesaba los huesos como una lanza helada, pero su deber lo obligaba a investigar. Dividió a su grupo en parejas y comenzaron la inspección sistemática del pueblo fantasma. En la cantina de don Aurelio encontraron los mismos vasos de pulque que Miguel había descrito, pero ahora el líquido se había cristalizado formando figuras extrañas, rostros humanos que parecían gritar en silencio. Las cartas sobre la mesa habían cambiado de posición. Ya no mostraban una mano de póker. Ahora formaban un patrón que ninguno de los hombres pudo interpretar, pero que les causó una sensación de vértigo y náusea. En la casa de los Morales, los platos del desayuno seguían en la mesa, pero la comida se había transformado en una sustancia cristalina que reflejaba rostros desconocidos cuando la luz la tocaba. El 6.º plato, ese que había perturbado tanto a Miguel, ahora contenía algo que hizo que Ruiz retrocediera instintivamente. Tierra fresca, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Tierra que olía a incienso y a lágrimas. La investigación continuó durante 3 días. Los hombres acamparon en las afueras del pueblo, incapaces de pasar las noches entre sus muros silenciosos. Cada mañana encontraban nuevas anomalías, objetos que cambiaban de lugar durante la noche, huellas en el barro que no correspondían a ninguno de ellos, voces susurrantes que parecían venir del viento, pero que pronunciaban nombres específicos. El tercer día, cuando revisaban la iglesia por última vez antes de regresar a Santa Rosa del Peñón, Esteban Ruiz hizo un descubrimiento que lo perseguiría hasta su muerte. Las 47 velas seguían encendidas, pero ahora había una más. Una vela número 48 que ardía con una llama azul, diferente a todas las demás. Y sobre el altar, junto al libro de oraciones, había aparecido un nuevo objeto, un espejo pequeño, enmarcado en plata antigua, que reflejaba no el rostro de quien se miraba en él, sino el pueblo de San Isidro, tal como había sido antes de la desaparición. En el espejo, Ruiz pudo ver a las 47 personas realizando sus actividades cotidianas. Don Aurelio sirviendo pulque, los niños jugando en las calles, la señora Contreras tejiendo en su portal, pero todos se movían en silencio absoluto, como actores en una obra de teatro muda, y al fondo del reflejo, más allá del pueblo, había una figura solitaria observando desde las montañas, una figura que Ruiz reconoció inmediatamente, aunque le fuera imposible de creer.
Era él mismo. Era Esteban Ruiz, parado exactamente donde estaba en ese momento, mirando el espejo que lo mostraba mirando el espejo. Cuando levantó la vista del reflejo y miró hacia las montañas reales que rodeaban la iglesia, no había nadie allí, pero la sensación de ser observado no lo abandonó nunca más. Si algo así te tocó alguna vez, escribe "Yo me acuerdo" en los comentarios. Mamotti. El informe oficial del cabo Esteban Ruiz nunca llegó a los archivos de la Ciudad de México. 3 días después de regresar de San Isidro de las Nubes, Ruiz desapareció de su casa en Santa Rosa del Peñón durante la madrugada del 2 de diciembre de 1954. Su esposa, Dolores Villarreal, lo encontró simplemente ausente cuando despertó. La cama estaba fría, como si no hubiera sido ocupada en toda la noche, pero en su escritorio había una carta dirigida a su hermano en Guadalajara, escrita con una caligrafía temblorosa que Dolores apenas reconoció como la de su marido. Hermano, si lees esto es porque ya no estoy. El pueblo nos llamó. Escucho sus voces cada noche desde que regresé. Son 47 voces que susurran mi nombre desde las montañas. 47 almas que esperan compañía para su viaje. No busques explicaciones. Solo recuerda que algunos lugares no están hechos para ser encontrados 2 veces. La investigación se expandió. El gobierno del estado envió a un equipo de antropólogos y geólogos dirigido por el doctor Ramón Castellanos, un hombre de ciencia que había dedicado su vida a desmentir supersticiones rurales. Castellanos llegó a la región con instrumentos de medición, cámaras fotográficas y una confianza inquebrantable en el método científico. Lo que encontró desafiaría cada certeza que había construido durante 30 años de carrera académica. El equipo instaló su campamento base en Santa Rosa del Peñón y comenzó a entrevistar a los pobladores más antiguos sobre San Isidro de las Nubes. Las respuestas fueron perturbadoramente consistentes. Todos recordaban el pueblo. Todos habían conocido a don Aurelio, a la familia Morales, a la señora Contreras, pero cuando Castellanos pedía detalles específicos sobre cuándo habían visitado el lugar por última vez, las memorias se volvían vagas, contradictorias. Estuve ahí el mes pasado, decía la anciana Remedios Chávez, de 83 años. Pero cuando se le pedía que recordara el día exacto, su rostro se ensombrecía con confusión. O tal vez fue hace años. El tiempo se mueve diferente en las montañas, doctor. Hay lugares donde el ayer y el mañana se tocan como las manos de los enamorados. El padre Ignacio Morelos, párroco de Santa Rosa desde 1932, reveló información que hizo que Castellanos revisara todos sus mapas y documentos oficiales. Según los registros de la iglesia, San Isidro de las Nubes había sido fundado en 1847 por familias que huían de la intervención estadounidense. Pero había una peculiaridad en los libros parroquiales que el padre nunca había podido explicar. Los registros de nacimientos y defunciones se detenían abruptamente el 23 de noviembre de 1901, exactamente 53 años antes de la desaparición. Cada año esa fecha yo subía a dar misa en San Isidro, le confesó el padre Morelos a Castellanos durante una entrevista que quedó grabada en los archivos del gobierno estatal. Era una tradición, una misa especial para los muertos que no habían encontrado descanso, pero nunca entendí por qué era necesaria, hasta ahora. La grabación de esa entrevista, recuperada décadas después de los archivos del gobierno, contiene un detalle escalofriante que los investigadores pasaron por alto en su momento. A los 47 minutos y 23 segundos de grabación, se escucha claramente la voz del padre Morelos diciendo: ellos sabían que iban a marcharse, todos lo sabían, por eso cubrieron los espejos. Pero en la transcripción oficial, esa frase no aparece. Y cuando años después se intentó reproducir la grabación completa, esos segundos específicos contenían solo silencio. El 15 de diciembre de 1954, el equipo de Castellanos subió finalmente hacia San Isidro de las Nubes. Llevaban equipo de medición, cámaras, instrumentos para detectar gases tóxicos y radiación. El doctor estaba convencido de que encontraría una explicación natural. Una fuga de gas que había causado alucinaciones masivas, un fenómeno geológico que había provocado deslizamientos, algo que la ciencia pudiera medir y comprender. Pero cuando llegaron al sitio donde todos los mapas indicaban que debía estar el pueblo, encontraron algo que destrozó su confianza en la realidad observable. San Isidro de las Nubes estaba ahí,
exactamente como lo habían descrito, pero también no estaba. Los instrumentos de medición indicaban que ocupaban un terreno completamente vacío. Las fotografías mostraban solo montañas, rocas y vegetación salvaje, pero sus ojos veían claramente las casas de adobe, la iglesia, los caminos empedrados. Podían caminar entre los edificios, tocar las paredes, escuchar sus propios pasos resonando contra las piedras. Era como si existieran en dos realidades simultáneamente, una que podían percibir y otra que podían medir. El geólogo del equipo, profesor Eduardo Ramos, realizó mediciones sísmicas que revelaron algo imposible. Según sus instrumentos, estaban parados sobre roca sólida que se extendía hasta profundidades de 50 metros. No había cimientos de edificios, no había alteraciones en el terreno que indicaran construcciones humanas, pero cuando golpeaba el suelo con su martillo geológico, el sonido que producía era el de madera hueca, como si estuvieran caminando sobre el techo de un mundo subterráneo. ¿Alguna vez caminaste por un lugar que tus ojos veían pero tus instrumentos negaban? Durante 3 días, el equipo de Castellanos documentó anomalías que desafiaban toda lógica científica. Las brújulas giraban sin control dentro del perímetro del pueblo. Las cámaras fotográficas capturaban imágenes de espacios vacíos, pero cuando revelaban las películas, aparecían rostros espectrales superpuestos sobre el paisaje montañoso. Los termómetros registraban temperaturas diferentes según quien los sostuviera, como si cada persona existiera en su propio microclima personal. Pero el descubrimiento más perturbador llegó la segunda noche. Castellanos había decidido quedarse solo en la iglesia para realizar mediciones detalladas de los fenómenos electromagnéticos que sus instrumentos detectaban cerca del altar. A las 3:23 de la madrugada, hora registrada en su bitácora personal, las 47 velas se apagaron simultáneamente, y en la oscuridad absoluta que siguió, comenzó a escuchar voces. No eran susurros fantasmales o ecos del viento. Eran voces humanas claras, conversaciones cotidianas que parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Reconoció la voz grave de don Aurelio, discutiendo precios con un cliente invisible. Escuchó a los niños Morales riéndose mientras jugaban en las calles oscuras. La señora Contreras canturreaba una canción de cuna que parecía no tener fin. Pero todas las voces hablaban del mismo tema, un viaje que estaban a punto de emprender. «Ya es hora», decía don Aurelio. «El camino se abre solo una vez cada 50 años. ¿Llegaremos todos juntos?», preguntaba la voz de un niño. «Nadie se queda atrás», respondía la señora Contreras. «Hemos esperado tanto tiempo para regresar a casa». Castellanos encendió su linterna con manos temblorosas. La luz iluminó la iglesia vacía, pero las voces continuaron como si no hubiera interrupción. Fue entonces cuando notó que el espejo de plata sobre el altar había cambiado. Ya no reflejaba el pueblo tal como había sido. Ahora mostraba un paisaje que no pertenecía a este mundo. Montañas de cristal bajo un cielo violeta, donde figuras humanas caminaban en procesión hacia una luz dorada que pulsaba como un corazón. En primera fila de esa procesión fantasmal, Castellanos reconoció a todas las personas desaparecidas de San Isidro. Caminaban con serenidad, con rostros llenos de una paz que nunca había visto en los vivos. Y al final del grupo, cerrando la procesión como un pastor cuida su rebaño, caminaba una figura que hizo que el doctor sintiera que el aire se le escapaba de los pulmones. Era el cabo Esteban Ruiz, vestido con su uniforme de policía rural, pero con ojos que brillaban con la misma luz dorada del cielo del espejo. Castellanos parpadeó y la visión desapareció. El espejo volvió a reflejar su propio rostro aterrorizado, iluminado por la luz temblorosa de su linterna. Pero en el cristal detrás de su reflejo, pudo ver durante un instante una sombra que se alejaba hacia las montañas, una sombra que llevaba uniforme de policía. Al amanecer del tercer día, cuando el resto del equipo fue a buscar a Castellanos a la iglesia, lo encontraron sentado frente al altar con la mirada perdida, susurrando números en voz baja. 48, repetía. Ahora son 48. Los instrumentos científicos habían registrado durante la noche fluctuaciones electromagnéticas similares a las que se producen durante las tormentas solares más intensas, pero no había habido actividad solar aquella noche. El cielo había estado despejado, lleno de estrellas que parecían pulsar al ritmo de un corazón gigantesco.
Cuando regresaron a Santa Rosa del Peñón, Castellanos redactó un informe preliminar que nunca fue entregado a las autoridades. En cambio, solicitó licencia médica y se retiró a su casa en la Ciudad de México, donde pasó los siguientes meses escribiendo obsesivamente en un diario que su familia encontraría años después de su muerte. Las últimas páginas de ese diario, escritas con una caligrafía cada vez más errática, contenían una revelación que cambiaría para siempre la comprensión de lo que había sucedido en San Isidro de las Nubes. No desaparecieron, nunca desaparecieron, simplemente encontraron el camino de regreso. San Isidro de las Nubes no era un pueblo común, era una estación de paso, un puerto entre mundos donde las almas pueden detenerse a descansar antes de continuar su viaje eterno. Cada 50 años, el velo se adelgaza y el camino se abre. Quienes están listos, parten. Quienes no, esperan el próximo ciclo. El problema es que ahora el pueblo necesita nuevos custodios, nuevas almas que mantengan la estación funcionando hasta que llegue el momento de partir. Y nos está llamando, a todos los que hemos visto, a todos los que sabemos. Escucho sus voces cada noche, 48 voces que cantan canciones de un lugar donde no existe el dolor, donde el tiempo no lastima, donde las familias separadas vuelven a encontrarse. Creo que muy pronto seré el 49. La entrada del 23 de noviembre de 1955, exactamente un año después de la desaparición original, fue la última que escribió Ramón Castellanos. Esa mañana, su esposa lo encontró desaparecido de su casa en la Ciudad de México. En su escritorio había una sola hoja de papel con una dirección escrita con su letra: San Isidro de las Nubes, Sierra Madre Oriental, donde las montañas tocan el cielo. Y debajo, una frase que se repetiría en cada investigación posterior. El próximo tren sale en 49 años. A más, la historia de San Isidro de las Nubes habría quedado enterrada en los archivos oficiales como otro caso sin resolver, de no ser por María Elena Vázquez, una periodista de investigación del diario El Universal, que en 1967 se topó con una serie de documentos abandonados en el sótano de la Secretaría de Gobernación. Entre legajos polvorientos y expedientes olvidados, María Elena encontró el archivo personal del doctor Ramón Castellanos, fotografías que mostraban paisajes vacíos pero con sombras inexplicables, grabaciones de audio que contenían voces donde no debería haberlas, y mapas topográficos que marcaban un pueblo en un lugar donde oficialmente solo existía roca estéril. Pero lo que realmente capturó su atención fueron las cartas. Docenas de cartas enviadas a diferentes dependencias gubernamentales entre 1955 y 1966, todas escritas por personas que aseguraban haber visitado San Isidro de las Nubes después de su desaparición. Cartas firmadas por nombres que, según los registros oficiales, correspondían a personas muertas o desaparecidas. La primera estaba fechada el 15 de marzo de 1956, firmada por Esteban Ruiz, cabo de Policía Rural. Señores funcionarios, les escribo para informar que mi situación ha cambiado considerablemente desde mi último reporte. El pueblo de San Isidro sigue funcionando normalmente, aunque reconozco que nuestros horarios son diferentes a los del mundo exterior. Aquí el sol sale cuando nosotros lo necesitamos, y la noche llega solo cuando estamos listos para descansar. Don Aurelio ha abierto una nueva cantina que sirve bebidas que curan tanto la sed del cuerpo como la del alma. Los niños Morales han crecido, pero de una manera hermosa. Ahora entienden idiomas que nunca aprendieron y pueden ver colores que no tienen nombre. Solicito que actualicen mi expediente personal. Mi nueva dirección es Entre las Nubes que no llueven, casa número infinito. Espero que esta información les sea útil para sus registros. María Elena verificó los datos. El cabo Esteban Ruiz había sido dado por desaparecido el 2 de diciembre de 1954, pero el matasellos de la carta mostraba claramente marzo de 1956 y la caligrafía coincidía perfectamente con otros documentos oficiales firmados por Ruiz antes de su desaparición. Había más cartas, muchas más. Una de ellas, enviada en agosto de 1959, estaba firmada por la familia Morales al completo.
Estimados amigos del mundo de abajo, queremos que sepan que llegamos bien a nuestro destino final. El viaje fue más hermoso de lo que habíamos imaginado. Atravesamos montañas de cristal donde cada paso producía música. Caminamos por valles donde crecen flores que cantan canciones de cuna. Y finalmente llegamos a la ciudad donde viven todos los que alguna vez amamos y perdimos. Aquí está mi madre, que murió cuando yo tenía 8 años. Aquí está el abuelo de los niños, que falleció antes de que ellos nacieran, pero que ahora les enseña oficios maravillosos. Queremos que no se preocupen por nosotros. No sufrimos, no envejecemos, no tenemos hambre ni frío. Solo tenemos una felicidad constante que es difícil de explicar con palabras del mundo anterior. La única tristeza que sentimos es saber que ustedes aún no pueden venir con nosotros. Pero no se preocupen, cuando llegue su momento, nosotros estaremos esperándolos en la estación. Con amor eterno, los Morales del lugar donde siempre es primavera. María Elena contrató a un especialista en análisis de escritura. Los resultados fueron inquietantes. La caligrafía correspondía efectivamente a diferentes miembros de la familia Morales, según muestras obtenidas de documentos escolares y comerciales anteriores a 1954. Pero había variaciones sutiles, como si las personas hubieran aprendido a escribir de una manera nueva, más fluida, más armoniosa. Durante meses, María Elena investigó cada carta, cada firma, cada detalle. Lo que descubrió la llevaría a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Las cartas no eran enviadas desde ninguna oficina postal conocida. Los matasellos mostraban nombres de pueblos que no aparecían en ningún mapa. Valle de los Suspiros Felices, montaña donde cantan los muertos, río de las lágrimas dulces. Pero los códigos postales eran reales. Correspondían a oficinas de correos que existían físicamente en diferentes estados de México. Cuando María Elena visitó estas oficinas postales para investigar, se encontró con la misma respuesta desconcertante en todas partes. Los empleados recordaban haber procesado las cartas, pero no podían explicar cómo habían llegado hasta sus instalaciones. Aparecían simplemente en las bolsas de correo, como si hubieran sido depositadas por carteros invisibles durante la noche. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, escribe "Yo vi la señal aquí abajo". El administrador de la oficina postal de Pachuca, Hidalgo, le mostró a María Elena un registro que la dejó sin palabras. Según sus libros, entre 1955 y 1966 habían procesado 847 cartas procedentes de remitentes no localizables, con destinos a diversas dependencias gubernamentales. Todas tenían el mismo patrón. Eran enviadas por personas oficialmente desaparecidas o muertas. Contenían descripciones de un lugar paradisíaco donde habían encontrado paz eterna y llevaban matasellos de pueblos que no existían. Pero había algo más, algo que el administrador nunca había mencionado en sus reportes oficiales porque le parecía demasiado absurdo para ser creído. Una vez al mes, exactamente el día 23, aparecía en su oficina un hombre vestido con uniforme de cartero rural, pero de un diseño que no había visto nunca. El hombre llevaba siempre una sola carta, la depositaba en el buzón principal y se marchaba sin decir palabra. Cuando el administrador intentaba seguirlo, el hombre simplemente se desvanecía entre la multitud, como si fuera humo dispersándose en el aire. La primera vez pensé que había sido mi imaginación, le confesó el administrador a María Elena, pero lleva ocurriendo 12 años. Siempre el mismo hombre, siempre la misma rutina. Y siempre, después de su visita, encuentro cartas de personas que no deberían poder escribir. María Elena decidió que tenía que ver por sí misma. El 23 de noviembre de 1967, exactamente 13 años después de la desaparición original, se apostó en la oficina postal de Pachuca con una cámara fotográfica y una grabadora de audio. A las 3:23 de la tarde, como había predicho el administrador, apareció el cartero fantasmal. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los ojos más serenos que María Elena había visto jamás. Llevaba un uniforme azul marino con botones dorados que brillaban con luz propia y una bolsa de cuero que parecía contener más cartas de las que su tamaño debería permitir. Caminaba con la tranquilidad de quien conoce perfectamente su destino. María Elena levantó su cámara, pero cuando miró a través del visor no vio nada. El cartero estaba ahí,
a menos de 5 metros de distancia, pero la lente de su cámara captaba solo el espacio vacío de la oficina postal. Intentó con la grabadora, pero cuando reprodujo la cinta minutos después, solo escuchó el sonido ambiente de la oficina y su propia respiración acelerada. Sin embargo, pudo verlo depositar la carta en el buzón. Pudo escuchar el sonido metálico del sobre cayendo entre otros documentos. Y cuando el hombre se dio vuelta para marcharse, sus ojos se cruzaron con los de María Elena. Fue solo un instante, pero en esa mirada la periodista vio algo que la marcó para siempre. Una invitación silenciosa, una pregunta que no necesitaba palabras para ser formulada. Los ojos del cartero fantasmal le preguntaron si estaba lista para conocer la verdad completa, si estaba dispuesta a seguir la investigación hasta sus últimas consecuencias. María Elena asintió sin darse cuenta. El cartero sonrió con una tristeza infinitamente bella y desapareció. La carta que había depositado estaba dirigida a María Elena Vázquez, periodista de El Universal, Ciudad de México. Dentro, encontró un mapa dibujado a mano que mostraba la ruta exacta hacia San Isidro de las Nubes y una nota escrita con la misma caligrafía que había visto en todas las cartas anteriores. Querida María Elena, sabemos que has estado buscando respuestas. Sabemos que has leído nuestras cartas y que has comenzado a entender la naturaleza de nuestro viaje. Si realmente quieres conocer la verdad sobre San Isidro de las Nubes, te esperamos el próximo 23 de noviembre a las 3:23 de la tarde en el lugar que indica el mapa. Pero debes saber que quien sube a nuestro pueblo ya no puede regresar de la misma manera. Algunos conocimientos cambian para siempre a quien los posee. La decisión es tuya. Con cariño, desde el lugar donde todas las preguntas encuentran respuesta, los habitantes eternos de San Isidro. María Elena estudió el mapa durante semanas. La ruta era clara, detallada, con indicaciones precisas sobre caminos secundarios, puntos de referencia y precauciones para el ascenso. Pero había algo más en el dibujo que la intrigaba profundamente. En los márgenes del mapa había pequeños dibujos de rostros humanos, rostros que le resultaban vagamente familiares. Cuando comparó estos dibujos con las fotografías de los archivos gubernamentales, descubrió que eran retratos exactos de todas las personas que habían desaparecido en relación con San Isidro de las Nubes: el cartero Miguel Herrera, el cabo Esteban Ruiz, el doctor Ramón Castellanos. Pero también había rostros que no reconocía, rostros de personas que, según parecía, aún no habían sido llamadas por el pueblo fantasma. Uno de esos rostros era el suyo propio. María Elena pasó el mes siguiente preparándose para el viaje. Organizó sus archivos, escribió cartas explicando su investigación a colegas de confianza y dejó instrucciones detalladas sobre qué hacer con sus descubrimientos en caso de que no regresara. Pero en el fondo sabía que regresaría. Tenía que regresar, tenía que contar esta historia al mundo. El 22 de noviembre de 1967, María Elena Vázquez partió de la Ciudad de México rumbo a la Sierra Madre Oriental. Llevaba provisiones para una semana, equipo de camping, cámaras fotográficas, grabadoras y una certeza extraña de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Lo que no sabía era que en San Isidro de las Nubes, 49 almas la esperaban para darle la bienvenida a su nuevo hogar, y que su nombre ya había sido añadido a la lista de habitantes eternos del pueblo, donde el tiempo se detiene y todas las despedidas se convierten en reencuentros. María Elena Vázquez llegó a los pies de la Sierra Madre Oriental cuando el sol comenzaba a teñir las montañas de un color dorado que nunca había visto antes. Era el 23 de noviembre de 1967, exactamente 13 años después de la primera desaparición, y el aire parecía vibrar con una energía que hacía que cada respiración se sintiera como un susurro de otro mundo. Siguió el mapa con precisión matemática. Cada indicación, cada punto de referencia, cada advertencia sobre senderos peligrosos resultó ser exacta. Era como si alguien hubiera caminado esta ruta miles de veces y hubiera anotado cada detalle con amor obsesivo. Pero mientras ascendía por los senderos serpenteantes, María Elena comenzó a notar peculiaridades que no había anticipado. Los pájaros no cantaban. En toda la montaña, que debería estar llena de vida silvestre, reinaba un silencio que no era inquietante sino expectante,
como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración antes de un evento extraordinario. Las flores que crecían junto al sendero tenían colores demasiado intensos para ser naturales. Rojos que parecían absorber la luz, azules que brillaban con fosforescencia propia, amarillos que hipnotizaban la mirada. A las 2:47 de la tarde, según su reloj, María Elena alcanzó la altitud indicada en el mapa, pero no veía ningún pueblo, solo rocas, vegetación montañosa y el viento que susurraba entre los picos como voces lejanas, pronunciando palabras en idiomas olvidados. Consultó el mapa nuevamente. Según las indicaciones, debería estar parada exactamente en el centro de la plaza principal de San Isidro de las Nubes, pero no había plaza, no había casas, no había iglesia. Entonces recordó las palabras del doctor Castellanos sobre existir en dos realidades simultáneas. Cerró los ojos y por primera vez en su carrera periodística decidió confiar en algo que no podía medir ni fotografiar. Respiró profundamente el aire enrarecido de la montaña y permitió que su mente se abriera a posibilidades que la ciencia aún no había catalogado. Cuando abrió los ojos, San Isidro de las Nubes estaba ahí. No había aparecido gradualmente. No había emergido de la niebla como en los cuentos fantásticos. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado y ella hubiera sido ciega hasta ese momento. Las casas de adobe se alzaban sólidas y reales, con sus techos de teja roja brillando bajo un sol que no existía en el cielo gris de noviembre. Los caminos empedrados serpenteaban entre las construcciones como ríos de piedra que conducían hacia la iglesia, que se alzaba al fondo del pueblo como un faro de esperanza. Pero lo más extraordinario era que el pueblo estaba habitado. Podía ver figuras moviéndose entre las casas, siluetas que realizaban actividades cotidianas con la tranquilidad de quien tiene toda la eternidad para completar sus tareas. Humo salía de algunas chimeneas, formando espirales perfectas que ascendían hacia el cielo sin que el viento las dispersara. En la cantina de don Aurelio, las ventanas brillaban con una luz cálida que invitaba a entrar y descansar. María Elena caminó hacia el centro del pueblo con pasos que resonaban sobre las piedras como campanadas suaves. Cada paso la acercaba no solo físicamente al misterio que había estado investigando, sino emocionalmente a una comprensión que cambiaría para siempre su percepción de la vida y la muerte. La primera persona que encontró fue una mujer mayor que reconoció inmediatamente por las fotografías de los archivos. La señora Contreras, que había desaparecido 13 años atrás junto con todos los demás habitantes. Señora Vázquez, le dijo la mujer con una sonrisa que irradiaba una paz profunda. La hemos estado esperando. Don Aurelio preparó pulque especial para celebrar su llegada. Y el padre Morelos quiere hablar con usted sobre las preguntas que trae en el corazón. María Elena sintió que las rodillas le temblaban, no por miedo, sino por la emoción abrumadora de estar frente a una persona que había estado oficialmente muerta durante más de una década, pero que se veía exactamente igual que en las fotografías de 1954, sin arrugas nuevas, sin canas adicionales, con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. ¿Cómo es posible?, murmuró. ¿Cómo es posible que?, respondió la señora Contreras con genuina curiosidad. ¿Que estemos vivos? ¿Que usted nos haya encontrado? ¿O que hayamos encontrado el camino a casa? Antes de que María Elena pudiera responder, escuchó voces familiares que la llamaban desde diferentes direcciones. Se dio vuelta y vio acercarse al cabo Esteban Ruiz, al doctor Ramón Castellanos y al cartero Miguel Herrera. Todos vestían exactamente la misma ropa que llevaban cuando desaparecieron, pero había algo diferente en sus rostros, una serenidad que parecía irradiar desde dentro, como si hubieran encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. «Bienvenida a San Isidro de las Nubes», le dijo el cabo Ruiz con una reverencia que parecía sincera, el lugar donde todas las historias encuentran su verdadero final. María Elena sintió una mezcla de triunfo periodístico y terror existencial. Había encontrado la historia del siglo, la prueba de que la muerte no era el final que todos creían, pero también se daba cuenta de que quizás había llegado demasiado lejos, que había cruzado una línea que no tenía regreso. ¿Ustedes están muertos?, preguntó con una voz que apenas reconoció como propia. El doctor Castellanos se rió con una risa que sonaba como música de campanas.
Querida colega, esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿ustedes están realmente vivos? Los habitantes del pueblo la rodearon con la calidez de una familia que recibe a un miembro querido que ha estado ausente durante mucho tiempo. La llevaron hacia la cantina de don Aurelio, donde encontró una mesa preparada especialmente para ella, con comida que olía a todos los mejores recuerdos de su infancia y bebidas que prometían calmar todas las sedes que había sentido en su vida. «Sabemos por qué viniste», le dijo don Aurelio mientras servía pulque en una jarra de barro que brillaba con luz propia. «Viniste buscando una historia, pero lo que encontraste es tu destino». María Elena se sentó en la mesa, rodeada por personas que habían estado desaparecidas durante años, en un pueblo que existía en los límites entre el mundo visible y el invisible. Mientras bebía el pulque, que tenía sabor a promesas cumplidas y sueños realizados, comenzó a comprender la verdadera naturaleza de San Isidro de las Nubes. No era un lugar de muerte, era un lugar de transición, una estación de tránsito para almas que habían completado su trabajo en el mundo material y estaban listas para continuar hacia algo más grande, más hermoso, más verdadero. Los habitantes no habían muerto, habían graduado, habían pasado a una forma de existencia donde el tiempo no lastimaba, donde las separaciones no causaban dolor, donde todas las preguntas tenían respuestas satisfactorias. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. ¿Por qué me eligieron para encontrar este lugar? La señora Contreras tomó sus manos con dedos que se sentían completamente reales y cálidos. Porque tu alma estaba lista para la verdad. Porque en tu búsqueda de historias, desarrollaste la capacidad de ver más allá de lo que parece real. Y porque necesitábamos a alguien que pudiera contar nuestra historia de la manera correcta. Pero yo tengo que regresar, dijo María Elena, aunque ya sentía que esa afirmación sonaba hueca. Tengo que escribir sobre esto. Tengo que contarle al mundo lo que he descubierto. El cabo Ruiz sonrió con comprensión infinita. Puedes regresar cuando quieras, pero debes saber que quien ha visto San Isidro de las Nubes nunca puede olvidarlo completamente. Siempre llevará una parte de este lugar en su corazón. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando haya completado todo lo que tenía que hacer en el mundo de abajo, el pueblo la llamará de vuelta. ¿Cuándo será ese momento?, preguntó María Elena. Cuando ya no tengas preguntas sin respuesta, respondió el doctor Castellanos. Cuando hayas ayudado a todas las personas que necesitaban tu ayuda. Cuando hayas contado todas las historias que necesitaban ser contadas. Entonces, y solo entonces, podrás quedarte con nosotros para siempre. María Elena pasó 3 días en San Isidro de las Nubes, aunque tiempo después no pudo explicar cómo era posible que hubieran transcurrido 72 horas en un lugar donde el sol nunca se ponía del todo y la noche nunca llegaba completamente. Durante esos días, los habitantes le contaron historias que llenaron todos los vacíos en su investigación. Le explicaron que San Isidro había sido fundado no por refugiados de guerra, sino por almas que habían encontrado accidentalmente este lugar de transición y habían decidido quedarse para ayudar a otros viajeros en su paso hacia el mundo siguiente. Le mostraron el registro verdadero del pueblo, un libro gigantesco donde estaban escritos los nombres de todas las almas que habían pasado por San Isidro en su camino hacia la eternidad. Miles de nombres, de todas las épocas, de todos los países. Personas que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia y que en realidad habían encontrado este puerto seguro en su viaje final. Y al final del libro, con tinta que aún brillaba húmeda, estaba escrito: María Elena Vázquez, periodista de Almas Perdidas. Fecha de llegada, cuando esté lista. Fecha de partida, nunca. ¿Crees que la gente me creerá cuando regrese?, preguntó María Elena en su última noche en el pueblo. Algunos sí, respondió el padre Morelos, quien había oficiado una misa especial para celebrar su visita. Aquellos cuyas almas están preparadas para la verdad. Los demás pensarán que has tenido alucinaciones, que has inventado una historia fantástica, que has perdido el contacto con la realidad. Pero no importa lo que piensen, lo importante es que tú sabes la verdad. Y cuando llegue el momento adecuado, esa verdad te dará la paz que necesitas para tomar la decisión final. El 26 de noviembre de 1967,
María Elena Vázquez descendió de la Sierra Madre Oriental cargando una historia que cambiaría su vida para siempre. En su mochila llevaba fotografías que no mostraban nada más que paisajes vacíos, grabaciones que contenían solo el sonido del viento y notas escritas con su propia letra que describían eventos imposibles. Pero también llevaba algo más: la certeza absoluta de que había encontrado respuestas a preguntas que la humanidad se había hecho desde el principio de los tiempos, y la promesa de que, cuando hubiera terminado de contar todas las historias que necesitaban ser contadas, tendría un hogar esperándola donde nunca más tendría que despedirse de nadie. Usa Avesistarin Famuri. María Elena Vázquez regresó a la Ciudad de México el 28 de noviembre de 1967, convertida en una mujer diferente. Sus colegas en El Universal notaron el cambio inmediatamente. Había algo en sus ojos, una profundidad nueva que no había estado ahí antes, como si hubiera visto secretos que el resto del mundo aún no estaba listo para conocer. Durante semanas, luchó con la decisión de publicar su historia. ¿Cómo podía escribir sobre un pueblo fantasma que existía en los límites de la realidad sin sonar como una persona que había perdido la cordura? ¿Cómo podía explicar conversaciones con muertos que se veían más vivos que muchos habitantes de la capital? Finalmente, decidió escribir la historia como la había vivido, sin adornos, sin intentos de racionalización, sin disculpas por lo imposible. El artículo se publicó en la edición dominical del 17 de diciembre de 1967, bajo el título que se volvería legendario: El pueblo fantasma de los Andes, mi encuentro con los desaparecidos de San Isidro. La reacción fue exactamente lo que los habitantes del pueblo le habían predicho. Los escépticos la ridiculizaron. Los científicos demandaron pruebas físicas que ella no podía proporcionar. Los funcionarios gubernamentales negaron la existencia de cualquier expediente relacionado con San Isidro de las Nubes, aunque María Elena sabía que había visto esos archivos con sus propios ojos. Pero también hubo otra reacción, más silenciosa pero igualmente poderosa. Cientos de cartas llegaron a la redacción del periódico. Cartas de personas que habían tenido familiares desaparecidos misteriosamente a lo largo de los años. Cartas de individuos que habían soñado repetidamente con un pueblo en las montañas donde se respiraba paz eterna. Cartas de quienes aseguraban haber recibido mensajes de seres queridos fallecidos que describían un lugar que sonaba exactamente como el San Isidro que María Elena había descrito. Una de esas cartas cambiaría el curso de la investigación para siempre. Estaba firmada por Esperanza Morales, de 67 años, residente en Guadalajara. La carta decía: estimada señorita Vázquez, leí su artículo sobre San Isidro de las Nubes y sentí que mi corazón se detenía. Verá usted, yo fui maestra en ese pueblo durante 15 años, hasta que me casé y me mudé a Guadalajara en 1953. Conocía a todas las personas que usted menciona en su historia. Don Aurelio me enseñó a jugar dominó. La señora Contreras me tejió el chal con el que me casé. Los niños Morales fueron mis estudiantes más queridos. Pero hay algo que usted debe saber, algo que ningún archivo oficial le dirá jamás. Yo regresé a San Isidro en marzo de 1954, 8 meses antes de la desaparición que usted describe. Quería mostrarle el pueblo a mi esposo, enseñarle el lugar donde había sido tan feliz. Cuando llegamos al sitio donde debería estar el pueblo, no encontramos nada, solo rocas y vegetación. Mi esposo pensó que me había confundido de lugar, pero yo conocía cada piedra de esa montaña. Busqué durante 3 días, pero San Isidro de las Nubes había desaparecido, 8 meses antes de que oficialmente desapareciera. Señorita Vázquez, creo que usted encontró algo que existe fuera de nuestro tiempo normal. Un lugar que aparece y desaparece según leyes que no entendemos. Y creo que las personas que vivían allí no desaparecieron en noviembre de 1954. Creo que encontraron la manera de seguir viviendo en ese lugar especial, esperando a que otros como usted los encontraran. María Elena viajó inmediatamente a Guadalajara para entrevistar a Esperanza Morales. Lo que descubrió fue una mujer lúcida, inteligente, con una memoria extraordinaria para los detalles.
Esperanza tenía fotografías del pueblo tomadas en 1952, cartas escritas por los habitantes, incluso un mapa dibujado por los niños Morales que mostraba cada casa, cada calle, cada rincón de San Isidro. Pero lo más extraordinario era que Esperanza había estado recibiendo visitas. Cada 23 de noviembre desde 1954, le contó a María Elena, mientras tomaban té en su sala llena de recuerdos, alguien toca a mi puerta a las 3:23 de la tarde. Cuando abro, no hay nadie, pero en el suelo encuentro una flor que no crece en esta región, una flor azul que huele a incienso y que se mantiene fresca durante exactamente un año. Esperanza llevó a María Elena a su jardín trasero, donde tenía plantadas 13 flores azules idénticas, cada una marcada con una pequeña placa que indicaba el año en que había aparecido. Las flores brillaban con una luminosidad sutil, como si estuvieran hechas de la misma luz que María Elena había visto en San Isidro. ¿Qué cree que significan?, preguntó María Elena. Creo que son invitaciones, respondió Esperanza con una sonrisa melancólica. Creo que cada año mis antiguos vecinos me recuerdan que tengo un lugar esperándome en su nuevo hogar, y creo que muy pronto, cuando haya terminado todo lo que tengo que hacer aquí, aceptaré esa invitación. Esa noche, mientras María Elena se quedaba como huésped en la casa de Esperanza, sucedió algo que confirmaría todas sus sospechas sobre la naturaleza especial de las personas que habían estado conectadas con San Isidro. A las 3:23 de la madrugada, María Elena despertó con la sensación de que alguien la estaba llamando. Se levantó y miró por la ventana de su habitación. En el jardín, bajo la luz de una luna que parecía más brillante de lo normal, vio figuras familiares paseando entre las flores azules. Estaban ahí don Aurelio, la señora Contreras, los niños Morales y muchos otros habitantes de San Isidro. Caminaban tranquilamente entre las plantas, tocándolas con cariño, como jardineros que cuidan un huerto especial. Y al centro del grupo, dirigiendo la inspección nocturna, estaba una mujer joven vestida con un traje de maestra de los años 40. Era Esperanza Morales, pero Esperanza como había sido 30 años atrás. Las dos Esperanzas, la joven del jardín y la anciana que dormía en la habitación contigua, eran la misma persona existiendo simultáneamente en dos momentos diferentes del tiempo. La Esperanza joven se acercó a la ventana y miró directamente a María Elena. Sus ojos irradiaban la misma paz infinita que María Elena había visto en todos los habitantes de San Isidro. La Esperanza joven levantó una mano en señal de saludo y con los labios formó palabras que María Elena pudo leer perfectamente. Pronto estaremos todas juntas. Cuando María Elena parpadeó, las figuras habían desaparecido, pero en el jardín, las flores azules brillaban con más intensidad que antes. A la mañana siguiente, encontró a Esperanza Morales preparando el desayuno con una sonrisa radiante. ¿Durmió bien?, le preguntó la anciana con un brillo travieso en los ojos. Vi algo anoche, dijo María Elena. En su jardín. Lo sé, respondió Esperanza. Ellos me contaron que usted los había visto. Están muy contentos de que haya decidido contar su historia y quieren que sepa que la están cuidando, que nunca está sola en esta investigación. Durante los siguientes meses, María Elena continuó recibiendo cartas de personas que habían tenido experiencias similares, familiares de desaparecidos que recibían señales extrañas cada 23 de noviembre, personas que soñaban repetidamente con un pueblo en las montañas, individuos que afirmaban haber visto a sus seres queridos fallecidos en lugares públicos, siempre sonrientes, siempre en paz, siempre susurrando que estaban bien y que esperaban el reencuentro. Pero lo más extraordinario comenzó a suceder en mayo de 1968. María Elena empezó a recibir cartas firmadas por personas que, según los registros oficiales, habían muerto recientemente. Cartas que llegaban con matasellos de oficinas postales reales, pero escritas por remitentes que habían fallecido días o semanas antes de la fecha del envío. La primera carta llegó el 15 de mayo, firmada por Alberto Mendoza, recién llegado a San Isidro. Querida María Elena, mi familia cree que morí de un infarto el mes pasado, pero la verdad es que simplemente encontré la puerta que estaba buscando toda mi vida. Llegué a San Isidro el mismo día que dejé mi cuerpo viejo, y aquí me recibieron don Aurelio y todos los demás con una fiesta que duró 3 días. Quiero que mi esposa sepa que estoy bien, que no tengo dolor, que puedo ver a nuestros hijos desde aquí,
y que estoy muy orgulloso de ellos. Dígale también que el jardinero que contrate para reemplazarme debe plantar rosas azules junto a la ventana de la cocina. Esas flores la ayudarán a sentir mi presencia cuando me extrañe mucho. Con cariño desde el lugar donde todos los jardines florecen eternamente, Alberto. María Elena investigó. Alberto Mendoza había sido un jardinero jubilado que había muerto de un infarto el 18 de abril de 1968. Su esposa confirmó que efectivamente había estado buscando a alguien que mantuviera su jardín y que recientemente había sentido el impulso inexplicable de plantar rosas azules junto a la ventana de la cocina. Las cartas siguieron llegando, todas con el mismo patrón. Personas recién fallecidas que escribían para confirmar que habían llegado sanas y salvas a San Isidro de las Nubes, que habían sido recibidas por los habitantes originales del pueblo y que querían tranquilizar a sus familiares sobre su bienestar en el otro lado. Cada carta incluía detalles específicos sobre la vida de los destinatarios que solo el fallecido podría conocer. Mensajes de amor, perdón, y la promesa de que algún día se reunirían en el pueblo donde nunca vuelve a llover tristeza. María Elena se dio cuenta de que San Isidro de las Nubes no era solo un lugar físico en las montañas de México, era un estado de conciencia, un puerto espiritual donde las almas hacían escala en su viaje hacia algo aún más grande y misterioso. Y de alguna manera, a través de su investigación y su artículo, había abierto una línea de comunicación entre ese mundo y este. Pero también se dio cuenta de algo más inquietante. Cada vez que leía una de esas cartas, sentía una nostalgia inexplicable por un lugar donde nunca había vivido, y una tristeza profunda por una vida que parecía cada vez más vacía en comparación con la paz eterna que describían los remitentes. ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo en el lugar equivocado? Era la pregunta que se hacía cada noche antes de dormir, mientras sostenía las cartas de los muertos y se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir la llamada de San Isidro de las Nubes. Y en sus sueños, cada vez más frecuentemente, veía un camino de flores azules que conducía hacia las montañas y escuchaba voces familiares que le cantaban canciones de bienvenida desde un pueblo donde el tiempo se había detenido para esperar su regreso a casa. El 23 de noviembre de 1984, exactamente 30 años después de la primera desaparición en San Isidro de las Nubes, María Elena Vázquez recibió la carta que había estado esperando sin saberlo durante 17 años. La encontró deslizada bajo la puerta de su apartamento en la Ciudad de México, cuando regresó de una conferencia sobre periodismo de investigación. El sobre era de papel pergamino, sellado con cera roja que llevaba impreso el símbolo de una montaña rodeada de estrellas. Su nombre estaba escrito con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Era la letra de la señora Contreras, pero con una elegancia nueva, como si hubiera aprendido a escribir en un idioma más hermoso. Dentro había una sola hoja de papel que olía a incienso y a flores de montaña. Querida María Elena, ha llegado el momento de que tomes la decisión que has estado posponiendo durante años. Tu trabajo en el mundo de abajo está completo. Has contado las historias que necesitaban ser contadas. Has abierto mentes que estaban cerradas. Has plantado semillas de esperanza en corazones que habían perdido la fe en los misterios. Ahora te ofrecemos la oportunidad de venir a casa para siempre, no como visitante, sino como habitante permanente de San Isidro de las Nubes. Aquí podrás continuar tu trabajo, pero desde una perspectiva diferente, ayudando a las nuevas almas que lleguen a entender la transición, escribiendo las historias del lugar donde todas las historias convergen. Si decides venir, sube a la montaña mañana, 24 de noviembre, a las 3:23 de la tarde. Lleva solo lo que consideres verdaderamente esencial para tu alma. El resto ya no te hará falta. Si decides quedarte en tu mundo actual, respetaremos tu elección, pero debes saber que esta es la última invitación que podremos enviarte. El próximo ciclo comenzará en 50 años, y para entonces, tu alma habrá tomado otros caminos. La decisión es tuya, como siempre lo ha sido. Con amor infinito, desde el lugar donde todas las despedidas se convierten en bienvenidas, los habitantes eternos
de San Isidro de las Nubes. María Elena leyó la carta 3 veces antes de que la realidad de lo que estaba sucediendo penetrara completamente en su conciencia. Durante 17 años había vivido con un pie en cada mundo, escribiendo historias convencionales para mantener su carrera, pero dedicando cada momento libre a investigar los misterios que rodeaban a San Isidro de las Nubes. Había documentado cientos de casos de personas que habían recibido señales de seres queridos fallecidos. Había rastreado patrones de desapariciones misteriosas que seguían el mismo ciclo de 50 años en diferentes partes de México. Había mantenido correspondencia con familias que habían encontrado paz después de leer sus artículos sobre la naturaleza transitoria de lo que llamamos muerte. Pero también había pagado un precio personal. Sus relaciones se habían vuelto superficiales porque nadie más podía entender la profundidad de lo que había experimentado. Su trabajo periodístico convencional le parecía cada vez más trivial comparado con las verdades eternas que había tocado en San Isidro. Y cada noche, al quedarse dormida, sentía una nostalgia tan profunda por un lugar que había visitado solo 3 días que a veces despertaba con lágrimas en los ojos. Esa noche, María Elena no durmió. Se quedó sentada en su sala, rodeada por los archivos de 17 años de investigación. Fotografías que no mostraban lo que había visto, grabaciones que no capturaban las voces que había escuchado, cartas de personas muertas que describían una vida más real que la que ella vivía cada día. A las 3:23 de la madrugada, hora que había aprendido a reconocer como sagrada, tomó su decisión. Comenzó a escribir cartas de despedida a sus pocos amigos cercanos, explicándoles que había decidido retirarse a un lugar tranquilo en las montañas para escribir sus memorias. A su editor en el periódico, presentando su renuncia y agradeciéndole años de apoyo a su trabajo poco convencional. A su casero, notificándole que dejaría el apartamento y solicitándole que donara sus pertenencias a organizaciones benéficas. Pero la carta más importante la escribió para futuras generaciones de buscadores. Para quien encuentre estos documentos, mi nombre es María Elena Vázquez y durante 30 años he investigado el fenómeno conocido como San Isidro de las Nubes. Todo lo que necesitan saber para continuar esta investigación está en estos archivos. Pero recuerden, no busquen este lugar con instrumentos científicos. Búsquenlo con el corazón abierto y la mente dispuesta a aceptar que la realidad es mucho más amplia y hermosa de lo que nos han enseñado. Si alguno de ustedes siente la llamada, si reciben señales, si sus sueños los llevan hacia montañas donde florecen plantas imposibles, no tengan miedo. Es solo el universo recordándoles que tienen un hogar más verdadero esperándolos. Yo voy hacia ese hogar ahora, no porque esté muriendo, sino porque finalmente estoy lista para vivir de verdad. Busquen las señales, escuchen las voces, y cuando llegue su momento, no duden en tomar el camino que los llevará a casa. Con amor desde todos los mundos posibles, María Elena Vázquez, 23 de noviembre de 1984. El 24 de noviembre de 1984, María Elena Vázquez empacó una mochila pequeña con lo único que consideraba verdaderamente esencial: las cartas originales de los habitantes de San Isidro, algunas fotografías de personas que había amado y perdido, y un cuaderno en blanco para escribir las historias que aún no había contado. Tomó el último autobús hacia la Sierra Madre Oriental, y durante todo el viaje sintió que cada kilómetro la acercaba no solo geográficamente a su destino, sino emocionalmente a una versión de sí misma que había estado esperando toda su vida para poder existir completamente. Cuando llegó al pie de la montaña a las 2:30 de la tarde, encontró algo que no había estado ahí en su visita anterior: un sendero claro y bien marcado que ascendía directamente hacia donde sabía que estaba San Isidro de las Nubes. Era como si el lugar hubiera decidido hacerse más accesible para su regreso definitivo. El camino estaba bordeado por flores azules que brillaban con luz propia, y a medida que ascendía, pudo escuchar música flotando en el aire de la montaña. No era música tocada por instrumentos, sino armonías que parecían surgir de la misma tierra, del mismo cielo, del mismo viento que acariciaba su rostro. A las 3:23 de la tarde exactas, María Elena alcanzó la cima y vio San Isidro de las Nubes extendiéndose ante ella como un sueño que finalmente se materializaba. Pero esta vez era diferente. El pueblo no solo estaba ahí, la estaba esperando activamente. Todas las puertas estaban abiertas,
Todas las ventanas brillaban con luz cálida. En la plaza principal había una multitud de personas. Reconoció a todos los habitantes originales, pero también vio cientos de rostros nuevos, personas que habían llegado al pueblo a lo largo de los 30 años transcurridos desde la primera desaparición. Y al frente de la multitud, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida a casa, María Elena», estaban don Aurelio, la señora Contreras, el cabo Ruiz, el doctor Castellanos y Esperanza Morales, quien había fallecido 2 años atrás y cuya muerte había sido anunciada en los periódicos de Guadalajara. ¿Estás lista para quedarte?, le preguntó la señora Contreras mientras la abrazaba con brazos que se sentían más reales que cualquier abrazo que hubiera recibido en el mundo material. María Elena miró hacia atrás, hacia el sendero que descendía a la montaña, hacia el mundo que había conocido durante 53 años. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia por la vida que estaba dejando atrás, pero cuando miró hacia adelante, hacia las caras sonrientes de personas que habían encontrado una paz que trasciende toda comprensión humana, hacia un lugar donde podría dedicar la eternidad a escribir historias sobre la verdadera naturaleza del amor y la existencia, supo que no había realmente una decisión que tomar. «Estoy lista», dijo. «He estado lista desde la primera vez que los vi». La celebración que siguió duró 3 días, aunque en San Isidro de las Nubes el tiempo se mide de manera diferente. María Elena conoció a científicos que habían desaparecido mientras investigaban fenómenos inexplicables, a artistas que habían vanished después de crear obras maestras que el mundo no estaba listo para entender, a personas comunes que habían vivido vidas extraordinarias de bondad y servicio y que habían ganado su lugar en este puerto espiritual. Pero lo más hermoso fue cuando la llevaron a su nueva casa, una cabaña de adobe con ventanas que daban a todas las montañas del mundo simultáneamente, equipada con un escritorio que siempre tenía papel en blanco y tinta que nunca se secaba, donde podría escribir las historias de todas las almas que pasaban por San Isidro en su camino hacia destinos aún más gloriosos. En su primer día como habitante permanente, María Elena escribió en su nuevo diario: «Hoy comencé mi vida real. Descubrí que todo lo que viví antes era solo un prólogo, una preparación para el trabajo verdadero que me espera aquí. Desde mi ventana puedo ver llegando a nuevas almas confundidas al principio, pero gradualmente iluminándose mientras comprenden dónde están y lo que significa. Mi trabajo ahora es ayudarlas a entender, escribir sus historias y asegurarme de que cuando estén listas para continuar su viaje hacia el destino final, partan con alegría en lugar de miedo. Es exactamente el trabajo que siempre supe que estaba destinada a hacer, en el lugar que siempre supe que era mi verdadero hogar». Los archivos de María Elena Vázquez fueron encontrados en su apartamento abandonado 6 meses después de su desaparición. Las autoridades concluyeron que había sufrido algún tipo de crisis mental y había decidido perderse en las montañas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero cada 23 de noviembre, personas de toda México reciben cartas firmadas por María Elena Vázquez, cronista oficial de San Isidro de las Nubes, cartas que cuentan historias hermosas sobre seres queridos que han encontrado paz eterna y que siempre terminan con la misma promesa. Cuando hayan terminado todo lo que vinieron a hacer en ese mundo, cuando hayan amado todo lo que vinieron a amar, cuando hayan aprendido todo lo que vinieron a aprender, nosotros estaremos aquí esperándolos, en el lugar donde todas las historias encuentran su final feliz y donde todas las despedidas se convierten en bienvenidas eternas. Y en las montañas de la Sierra Madre Oriental, cuando las condiciones son exactamente las correctas y el observador tiene el corazón suficientemente abierto, aún se puede ver el humo saliendo de las chimeneas de San Isidro de las Nubes y escuchar el sonido de voces felices cantando canciones de gratitud por haber encontrado finalmente el camino a casa. ¿Has sentido alguna vez que tu verdadero hogar está en un lugar donde nunca has estado? Si estos relatos despertaron algo en tu alma, si reconoces en estas palabras un eco de verdades que siempre has conocido, tal vez sea porque tu nombre también está escrito en el gran libro de San Isidro de las Nubes, esperando el momento perfecto para que encuentres tu camino hacia donde perteneces realmente.